I tell you to emphasize something important about our Christian journey. Se les cuento para enfatizar algo importante de nuestro viaje cristiano. It's important to travel with the right kind of leader. Es importante viajar con el tipo correcto de líder. This brings us to Psalm 23. Esto nos lleva al Salmo 23. The metaphor of the shepherd La metáfora del pastor, is actually fairly commonly used in the Bible. de hecho, es muy comúnmente usada en la Biblia. What I'm saying is it wasn't easy to be a shepherd back in those days. Lo que estoy diciendo es que no era fácil ser pastor en esos días. Now notice, Ahora, fíjense bien, it doesn't say I'll get everything I want. que no dice voy a recibir todo lo que yo quiero. It's significant Es significativo that this is the parable of the lost sheep que esta es la parábola de la oveja perdida, and not the parable of the lost penguin. no la parábola del pingüino perdido. Psalm 23 is not naive El Salmo 123 no es inocente when it comes to human experience. cuando se refiere en lo que a la experiencia humana se refiere. Is that there is no way to the destination Es que no hay camino al destino in this journey with God en este viaje con Dios without sometimes encountering dark. sin encontrarse alguna vez lugares oscuros. He doesn't say, No dice therefore evil doesn't really exist. que por lo tanto no existe el mal. Evil's real. El mal es real, It is unavoidable. es inevitable. But the point is, Pero el punto es, we do not need to fear it. no debemos temerle. Surely goodness and steadfast love Ciertamente la bondad y el amor will hunt me down. me cazará, me perseguirá. Jesus who said, Jesús que dijo, I am the good shepherd. yo soy el buen pastor. Okay, so the first question is this. Muy bien, la primera pregunta es esta. If God is described as being good in the Psalms, Si Dios es descrito como bueno en los salmos, why is there evil in the world? ¿por qué hay maldad en el mundo? Okay, so that's the second really big question you've asked me. Esta es la segunda muy grande pregunta que me han hecho. The Bible's answer to that question La respuesta de la Biblia a esa pregunta is that God is indeed fundamentally good, es que Dios es de hecho fundamentalmente bueno and that evil comes from the rebellion of God's creatures against his goodness. y que la maldad viene de la rebelión de las criaturas de Dios, de las criaturas hacia Dios. So good and evil are not equal powers in the universe. Así que el bien y el mal no son poderes iguales en el universo. Good and evil are not both just eternally there. El bien y el mal no son algo que están eternamente ahí. And it's always a dangerous thing to use an example from movies Siempre es algo peligroso usar ejemplos de películas, because it depends on people having seen the movies. porque depende que la gente haya visto la película. But has anyone here ever watched Star Wars? ¿Pero alguien de aquí ha visto La Guerra de las Galaxias? Okay, Muy bien. so what's the worldview of Star Wars? Así que, ¿cuál es el punto de vista de Star Wars? The worldview is that good and evil are eternally with us. El punto de vista de Star Wars es que el bien y el mal están eternamente con nosotros. They are two sides of the same coin, Hay dos lados del mismo tipo, the light side of the force and the dark side of the force. el lado oscuro y el lado de la luz de la fuerza. They've always been there. Siempre han estado ahí. Therefore, you never really know how it's going to work out. Así que nunca sabes realmente cómo va a funcionar. Sometimes the empire wins. A veces el imperio gana, Sometimes the other people win, a veces la otra gente gana. and the empire strikes back. Y el imperio contraataca. And it goes on and on and on. Y así sucede y sucede y sucede una vez And y we otra will vez. never be finished with it. Y nunca vamos a acabar con ello. There will always be new episodes. Siempre va a haber episodios nuevos. That is what we call dualism. Eso es lo que le llamamos Dualism. dualismo. So two powers fairly equally balanced Dos partes igualmente balanceadas and very difficult sometimes to distinguish from each other. y muy difícil a veces distinguir una de la otra. That is not the biblical view.
Ese no es el punto de vista bíblico. which is really good news. Lo que son muy buenas It's noticias. gospel news. Son con noticias del evangelio que son The buenas nuevas. biblical view is that there is only one God, El punto bíblico es que hay solamente un Dios which is fantastic que es fantástico. because it means that there aren't any other powers in the universe Creo que significa que no hay otros poderes en el universo competing with God, compitiendo con Dios likely to defeat God. que puedan vencer a Dios. So that's the first piece of good news. Así one que esa es God. la primera parte de las buenas noticias. Second piece of good news, La God segunda is parte de las good. nuevas noticias es que Dios es bueno. God is fundamentally and completely good. Dios es fundamental y completamente bueno. That's important Eso es importante, because if there were one God who were wicked, porque si hubiera un Dios que fuera malvado, we would be in a lot of trouble. estaríamos en muchos problemas. God would have a monopoly on wickedness as well. Dios tuviera un monopolio de la maldad. So the Bible says, no, God is good. Así que la Biblia dice que que sepas que Dios es bueno. Evil arises because God's creatures of various kinds, El mal se levanta por las varios tipos de criaturas, whether angels or humans, ya sea ángeles o humanos, have rebelled against his ways, que se han rebelado en contra de sus caminos, wanted to be God, queriendo ser dioses, and that's where all the trouble in the world comes from, y es de ahí donde viene todo el problema del mundo, in one way or another. de una u otra manera. So that's fundamentally the answer. Esa es fundamentalmente la respuesta. Fortunately, God being good Afortunadamente, Dios siendo bueno, is always turning evil to good. siempre está cambiando el mal en bien, And because evil is not as powerful as good, y porque el mal no es tan poderoso como el bien, God will always succeed in doing that. siempre va a tener éxito Dios al hacer eso. And in the end, will Y al turn final absolutely everything from evil to good, cambiará absolutamente todo de mal a bien. which is what we mean when we say the kingdom of God will certainly come. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que el reino de Dios ciertamente vendrá? So we already know the end of the story. Así que ya conocemos el final de la historia. That enables us to have robust hope Eso nos nos habilita a tener una robusta fe and to deal with all the trouble y lidiar con todos los problemas that we are all bound up in que todos estamos metidos en, just because we live here and now. solo por lo que vivimos aquí ahorita. I think that's the basic answer. Creo que esa es la respuesta básica. Okay, thank you. When Jesus is betrayed, Cuando Jesús es traicionado, he prays in the garden and then he's brought before the Sanhedrin. él ora en el jardín y lo es llevado delante del Sanedrín, And he uses the idea of Daniel chapter 7. y él usa la idea de Daniel capítulo 7. So is he thinking that the people that are accusing him are the beasts? Así que piensa él que las personas que le están acusando son las bestias. Absolutely. Absolutamente. That's a good example where we don't have to wonder about the text. Ese es uno de los lugares donde no tenemos que preguntarnos acerca del texto. We've been asking, how do we know what's going on? Y preguntamos, ¿cómo sabemos lo que está pasando? Well, in many cases, it's really obvious. En muchos casos es realmente obvio. So obviously, that's an explicit reference to Daniel 7. Así que esa es una referencia explícita, obviamente, a Daniel 7. Jesus is identifying himself with Jesús se identifica a sí mismo con the Son of Man who comes to deliver us all el Hijo del Hombre que viene a librarnos a todos from beastly empires. de imperios bestiales. And as we saw in Psalm 2, Y como vimos en el Salmo 2, beastly empires are all the powers of the world los imperios bestiales son todos los imperios del mundo that are foolish and arrogant enough que son necios y arrogantes lo suficiente to set themselves in opposition to God. para ponerse ellos mismos en contra de Dios. And in the Gospels, Y en los evangelios, that includes the Romans, eso incluye a los romanos, it includes the Jewish authorities, incluye a las autoridades judías, all the structures of that moment, todas las estructuras de esos momentos, although it doesn't include all the individuals in those groups, aunque no incluye a todos los individuos de esos grupos, because all over the place, porque por todos lugares there are individuals in these groups hay individuos en estos grupos who identify themselves with Jesus que se identifican a sí mismos con Jesús and not with the institutional structure. y no con la estructura institucional. Okay, so another question about Otra Psalm pregunta 22. acerca del Salmo 22.
when Jesus is quoting Psalm 22 from the cross, Cuando Jesús está citando el Salmo 22 de la cruz, my God, why have you abandoned me? mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Is he also thinking in the last part of that song? También está pensando en la última parte de ese salmo. Again, we're kind of speculating here, Una vez más, estamos medio especulando aquí, but of course he knew, like every reader of the Old Testament, pero él sabía, como todo lector del Antiguo Testamento, where that psalm ended. dónde terminaba ese salmo. He could have quoted a different psalm. Él pudo haber citado un salmo distinto. And so my feeling is Así que mi sentimiento es that he probably did that quite deliberately, que probablemente hizo eso muy deliberadamente, knowing that those who heard him say that sabiendo que aquellos que le iban a escuchar diciendo eso, would in their imagination en su imaginación, be following it through to the end, lo iban a seguir hasta el fin, because Jesus had already taught them about the end. porque Jesús ya les había dicho del final. So yes, I think likely he meant his disciples, Yo pienso que probablemente quería decir que sus discípulos, and then the gospel writers meant y, for lo, their readers y lo que los escritores del Evangelio querían decir para sus to lectores, think about the whole of Psalm 22 que pensaran en todo el Salmo 22 as the key to understanding what's going on the cross. como la clave de lo que está entendiendo, que está sucediendo en la cruz. Okay. In Genesis chapter 2, verse 1, En Génesis 2, verso 1, we read that God had finished all his work. leemos que Dios había acabado toda su obra. And I think Psalm 22 ends with everything like it's finished. Y creo que el Salmo 22 termina con algo así como que ha acabado. And then Jesus on the cross says it's finished. Y Jesús en la cruz dijo, ha acabado. Do we connect those three? Conectamos esos tres. Broadly speaking, I suppose. Broadly, yeah. Ampliamente diciendo, supongo, ampliamente. I mean, there are different kinds of work that gets finished. Hay diferentes tipos de obras que son acabadas. The work of creation gets finished. La obra de la creación The es work of acabada. redemption gets finished. La obra de la redención es But acabada. the story has not finished. Pero la historia no ha acabado. So yes, there's some kinds of completion. Así que hay un tipo de haber completado. But as we've been saying, we still live in the middle of the story. Pero como dijimos, seguimos viviendo en medio de la historia. We're not at the end yet, No estamos en el final todavía. even though we know where it's going to end. Aunque sabemos a dónde va a ir a acabar. And usually when you're reading stories, Y usualmente cuando estás leyendo historias, it's not a good thing to know where they end. no es bueno saber dónde acaba. In this case, though, En este caso, sin embargo, it's really important to know where it es ends. muy importante saber dónde acaba. Because only by knowing the whole story Porque solamente conociendo toda la historia can we interpret rightly y podemos interpretar correctamente what's going on in our own lives. lo que sucede en nuestras propias vidas. It gives us 2020 vision. Nos da visión 2020. Okay. So the last question. Así que la última pregunta. So when Jesus is on the cross, Cuando Jesús está en la cruz, is he using, I'm not quite sure how to explain no estoy this, seguro cómo explicarlo. but is Jesus made sin? Like, is it a worm theology? Jesús es hecho pecado, es como una teología de gusano. Well, you're touching there on another huge theological question Estás juzgando ahí en otra pregunta enorme teológica that was also a matter of fierce debate in the early church, también hubo un debate bastante fuerte en la iglesia primitiva, because there were apparently many people porque aparentemente había muchas personas who were convinced about the divinity of que Jesus, estaban convencidos de la divinidad de Jesús, but weren't quite so convinced about the full humanity of Jesus, pero no estaban totalmente convencidos de la total humanidad de Jesús. and who found it very difficult to think Y les era muy difícil pensar that Jesus really would que Jesús realmente feel abandoned by the Father. se sentía abandonado por el Padre. And so they tended to say things like, Así que tendían a decir cosas como, well, he didn't really mean it. realmente no quiso decirlo. He's just quoting a scripture. Solamente está citando la escritura. He knows, of course, all the time Él sabe, por supuesto, todo el tiempo that he's the Son of God. que Él es el Hijo de It's Dios going to end all right. y que todo va a acabar bien.
But the early church pushed back on that Pero la iglesia primitiva empujaba ese, o sea, peleaba contra esa noción. and said we must believe both in the divinity of Y Christ dijeron, debemos creer tanto en la divinidad de Cristo and in the full humanity of como en Christ, la humanidad total de Cristo, and that was the correct way of understanding things. y que esa era la manera correcta de entender las cosas. And of course, later in Scripture we read Y por supuesto, después en la Escritura leemos that Jesus experienced human life que Jesús experimentó la vida humana in all the ways that we do, en todas las maneras que nosotros lo hacemos, except for sin, excepto por el pecado, which obviously implies que obviamente implica real humanness real humanidad all the way through. hasta el final. So I think we must understand Así que debemos entender that Jesus is not just quoting Psalm 22. que Jesús no solamente está citando el Salmo 22, He's actually talking about how it felt to be on the cross. sino que está realmente hablando de cómo se sintió estando en la cruz. Again, like the doctrine of the Holy Trinity, Una vez más, como la doctrina de la Santa Trinidad, we find it very difficult encontramos que es muy difícil to get our heads around both ideas, que nos puede caber en la cabeza esas dos ideas. which is why there have been so many heresies in the church Por eso es que ha habido tanta herejía en las iglesias, on one side or the other. de un lado o del otro. Jesus was really God, Jesús realmente era Dios, therefore only pretending to be human, así que eso nomás pretendía ser humano, or Jesus was fully human o Jesús realmente era humano and therefore couldn't have been fully y God. por lo tanto no podía ser totalmente Dios. You can line up all these heresies, Y puedes alinear todas estas herejías all their big names, con todos los grandes nombres and examine them. y examinarlas. The main thing to do is not to examine them, La cosa principal que hacer es que no hay que examinarlas, but simply to reject them simplemente rechazarlas and to stick with what the church has always taught y quedarnos con lo que la iglesia siempre ha enseñado historically about the person of históricamente Jesus. acerca de la pasión de Cristo. Okay, Muy bien, good question. buenas preguntas. Making me work here. Me está haciendo trabajar aquí. Okay. Back in 1976, De vuelta en el año 1976, which I realize for some of you que me doy cuenta que para algunos de ustedes is ancient history, es historia antigua. somewhere near the age of the dinosaurs. Algunos están acercándose a la era de los dinosaurios. Anyway, back in 1976, Bien, de vuelta, allá en el año 76, I was involved in a mission in southern France, estuve involucrado en una misión en el sur de Francia, in the city of Bordeaux, en la ciudad de Bordeaux, an organization called Operation con Mobilization. una organización llamada Operación Movilización. We gathered for orientation Nos juntamos para la orientación in Belgium, in the city of Louvain, en Bélgica, en la ciudad de, and we were split up into small groups y nos separamos en grupos pequeños to travel to our various destinations. para viajar a nuestros diferentes destinos. A leader was appointed. Un líder fue escogido, We were given a mode of transport se nos dio modo de transporte and a small amount of money y una pequeña cantidad de dinero to use for food and gas along para the usar way. para gasolina y alimento en el camino. I vividly remember our mode of transport. Recuerdo claramente nuestro modo de transporte. It was a battered old Volkswagen van, Era una Volkswagen van o combi toda maltratada, pretty much exactly like this así one. muy parecida a esta. This van had seen better days. Esta combi había visto mejores días. The better days Los mejores días were long gone, ya habían pasado. several decades gone. Varias décadas habían pasado. Also gone were the van's rear seats. También lo que había pasado ya no estaba, eran los asientos traseros de la combi. Where those seats had once been, Donde esos asientos una vez habían estado, there now existed a large space, ahora había un gran espacio, just metal floor, solamente piso de metal. and they piled most of us into this Y space nos apilaron, nos echaron la mayoría de nosotros en ese espacio. and joyfully sent us off Y felizmente nos enviaron to drive from Belgium to southern France. a manejar desde Bélgica hacia el sur de Francia. As I say, the floor was quite hard Como dije, el piso era muy duro, and it was a difficult journey. era un viaje difícil.
But what the van lacked in seating Pero lo que a la van le hacía falta en asientos, was compensated for se compensaba con by the excitement of the travel. el ánimo del pasajero. This was not just about the van. Esto no se trataba nomás de la combi. Our team leader was a very cheerful girl Nuestro líder del equipo era una muchacha muy animada from New York de Nueva York, who had never driven in Europe que nunca había manejado en Europa and had only the most basic grasp of European driving conditions. y tenía la idea solamente básica de las condiciones de manejo europeos. Virtually no understanding of European traffic laws. Virtualmente ningún entendimiento de las leyes de tránsito europeas. It was an interesting journey, Fue un viaje interesante, a long and painful journey un viaje largo y doloroso to Bordeaux. hasta Bordeaux. The most interesting moment El momento más interesante was when our fearless leader es cuando nuestro temerario líder attempted an illegal U-turn intentó hacer una vuelta en U ilegal on the outskirts of Paris en las orillas de París in the middle of the night. en medianoche. We were alerted to this move Se nos alertó de este movimiento by being rudely awakened from sleep al ser despertados fuertemente de nuestro sueño and hurled from the back y, to the vol- front of the van, y golpeados, aventados desde la parte trasera hacia el frente de la van, landing in a heap of bodies just behind the driver's seat. cayendo en un montón de cuerpos justo detrás del asiento del conductor. When we came to our senses, Cuando caímos en cuenta, we discovered that this had occurred descubrimos que esto había ocurrido because of our need to brake very fast por nuestra necesidad de frenar muy fuerte because of the oncoming traffic. por el tráfico que venía de frente. The most distressing moment for me El momento más estresante para mí came the following morning vino la próxima mañana, when New York girl cuando la muchacha de Nueva York managed to reverse the van le puso reversa a la van directly over my main travel bag directamente sobre mi bolsa de viaje, mi so that all of equipaje. its contents came out on the ground. Así que todo su contenido cayó en el suelo. I arrived in Bordeaux, Llegué a Bordeaux, relieved to be alive, bien contento de seguir vivo, but not very adequately clothed. pero no con muy buena ropa. In retrospect, it's a funny story. En retrospectiva es una historia curiosa. It wasn't very chistosa. funny at the time. No fue muy chistosa en lo que cuando pasó. Why do I tell you this story? ¿Por qué les cuento esta historia? I tell you to emphasize something important about our Christian journey. Se les cuento para enfatizar algo importante de nuestro viaje cristiano. It's important to travel with the right kind of leader, Es importante viajar con el tipo correcto de líder. somebody who's competent Alguien que sea competente to get you to your destination safely, para llevarte a tu destino con seguridad. somebody who is able Alguien que pueda to resist the temptation resistir la tentación to make U-turns on busy highways de hacer vueltas en U en carreteras con mucho tráfico while you're asleep. mientras estás dormido. It's really important Es muy importante to have a leader tener un líder who will not, under any que circumstances, bajo ninguna circunstancia reverse over your baggage, va a meter reversa sobre tu equipaje, because we all have baggage. porque todos tenemos equipaje. Successful travel requires the right companion, El viaje exitoso requiere la compañía correcta, the right kind of leader. el correcto tipo de líder. It also involves a destination that's worth the trouble. También involucra o tiene que ver un destino que valga la pena el viaje. I don't want to be unkind to Bordeaux. No quiero ser malo con Bordeaux. France is a wonderful country, Francia es un país maravilloso. and I'm sure there are many wonderful parts of Bordeaux. Yo estoy seguro que hay partes muy bonitas, muy buenas de Bordeaux. It's just that we didn't see any of them El problema es que no vimos ninguna bonita on our mission trip. en nuestro viaje de misiones. But anyway, the aggravations bound up with travel Pero de cualquier manera, las agravaciones o los problemas que van con el viaje are made more worthwhile hacen que valga más la pena if the destination is worth the effort. si el destino vale la pena el esfuerzo. Now, amazingly, you may think, Ahora, sorprendentemente podías pensar, this brings us to Psalm 23. esto nos lleva al Salmo 23. Here we have a biblical text Aquí tenemos un texto bíblico that is about a journey. que se trata de un viaje, It's the journey we've been talking about, es el viaje que hemos estado hablando, the journey with God el viaje con Dios through life, a través de la vida, which is also the journey que también es el viaje to maturity in Christ. hacia la madurez en Cristo.
It's a text about the love of God Es for un- us, Texto acerca del amor de Dios para nosotros, about the God who loves us, acerca del Dios que nos ama, not just at the beginning of life's journey, no solamente al principio del viaje de la vida, not just in the middle, no solamente a la mitad, but all the way to the end. sino hasta el mero final. It's a text about the character of God Es un texto acerca del carácter de Dios who leads us in love que nos guía en amor all the way through life. por toda la vida. Psalm 23 Salmo 23 is about the nature of the destination es acerca de la naturaleza del destino that he's leading us towards. que nos está llevando hacia. And Psalm 23 Y el Salmo 23 is a scripture es una escritura about the certainty of getting to the destination acerca de la certeza de llegar al destino in one piece. en una pieza o sanos y salvos. Psalm 23 speaks of these realities Salmo 23 habla de estas realidades using two leading metaphors. utilizando dos metáforas principales. And it's these Y metaphors son estas metáforas that I want to spend some time unpacking for que you quiero pasar un tiempo desempacando o desenvolviendo para ustedes in this part of the morning. en esa parte de la mañana. I'll tell you what the metaphors are, Le voy a decir cuáles son las metáforas and then I'd like us to read out loud the psalm. y luego me gustaría que leyéramos en voz alta el Salmo. The two metaphors are Las dos shepherd, metáforas son pastor, so God is a good shepherd. así que Dios es un buen pastor. And the second one is Y la segunda es, God is a generous host. Dios es una que te atiende generosamente. So Luis, would you lead us please in reading Psalm 23 together? Así que vamos a leer en voz alta una vez más el Salmo 23. ¿Listos? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. Junto a aguas tranquilas me conduce. Restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Tú preparas una mesa ante mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. La bondad y el amor me acompañarán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé habitaré para siempre. Thank you. Gracias. God is a good shepherd. Dios es un buen pastor. That's who God is. Ese es quién Dios es. Going back to yesterday, Ahora volviendo a ayer, when we talked about Revelation, cuando hablamos acerca de Apocalipsis o we Revelación, talked about how we know who we are, que hablamos que cómo sabemos quiénes somos, how we know who God is. cómo sabemos quién es Dios. I said that simply looking at creation Dije que simplemente viendo la creación or consulting our own feelings o consultando nuestros propios sentimientos was not going to get us very far. no nos iba a llevar muy lejos. This is a pretty good example. Este es un muy buen ejemplo. God is a good shepherd, Dios es un buen pastor, says scripture, dice la escritura, and we're to believe it. y debemos creerlo, But I don't think we could have worked it out by ourselves. pero no creo que hubiéramos llegado a esta conclusión por nosotros mismos. This is something given to us Esto es algo dado a nosotros as a lens through which to look at life. como una manera de cómo podemos ver la Biblia, un lente para ver la Biblia, la vida, perdón. It's a truth that only comes to us Es una verdad que solamente viene a nosotros by God's special revelation. por revelación especial de Dios. Verses 1 through 4 Versos del 1 al 4 tell us about the shepherd. nos cuentan del pastor. The metaphor of the shepherd La metáfora del pastor, is actually fairly commonly used in the Bible. de hecho, es muy comúnmente usada en la Biblia. You'll find it used all over the place. La encuentras usada en muchos lugares, por todas partes. It's used a lot in the Old Testament Se utiliza mucho en el Antiguo Testamento about God's leading Israel in the wilderness acerca de Dios guiando a Israel en el desierto, back in the time of Moses. Yes. en el tiempo de Moisés, ¿verdad? And you can see how that metaphor fits very well. Y puedes ver cómo esa metáfora encaja muy bien. The shepherd leading the sheep through the wilderness. El pastor guiando a las ovejas por el desierto. It's also used in the Old Testament También se usa en el Antiguo Testamento about Israel's return from exile. acerca del retorno de Israel del exilio. Now, if you think about that, Ahora, si piensas en eso, that's also a journey también es un viaje out of an empire saliendo de un imperio into a promised a land. una tierra prometida. So both in leaving Egypt and going to the promised land, Así que tanto yendo de Egipto hacia la tierra prometida
later leaving Babylon and going to the promised y después land. saliendo de Babilonia hacia la tierra prometida. God is pictured as a shepherd. Dios es mostrado como un pastor. And both of those parts of Scripture Y ambas de esas partes de la escritura are all about a long and difficult journey. son parte de un viaje largo y difícil. So, what does it mean to be a good shepherd? Así que, ¿qué significa ser un buen pastor? First of all, Primero que nada, a good shepherd un buen pastor obviously will make sure obviamente se asegurará that the sheep eat the best food. que las ovejas coman el mejor alimento. That's what a good shepherd does. Eso es lo que hace el buen pastor. A bad shepherd might not care, Un pastor malo quizá no le importe, but a good shepherd is going to pay attention to pero el buen that. pastor va a poner atención en eso. And that's what we're told here. Y eso es lo que se nos dice aquí. The psalmist says, El salmista dice, God makes me lie down Dios me hace descansar in green pastures. en pastos verdes. What does this mean? ¿Qué significa esto? It means grassy meadows. Significa estos parches de pasto verdes. So it doesn't mean desert. No significa desierto. It doesn't mean only sparsely vegetated land. No quiere decir solamente tierra escasamente con vegetación. We're talking about really good feeding places for sheep. Estamos hablando de buenos lugares de alimentación para las ovejas. Lots of grass. Mucho pasto. Now, why would he make a point of saying this? ¿Por qué haría el punto de esto claro? Actually, I don't think you folks living in Mexico De hecho, no creo que ustedes, personas aquí viviendo en México, would have any difficulty in knowing why he has to say this. tendrían problemas sabiendo por qué tiene que decir esto. In other parts of the world, there's lots of good places for sheep to eat. En otros lugares del mundo hay muchos buenos lugares para que las But ovejas as I coman. flew into Hermosillo, Pero cuando llega volando a Hermosillo, it didn't look like the kind of terrain no se veía como el tipo de terreno in the surrounding regions en las regiones alrededor where sheep would do very well donde le iba a ir muy bien a las ovejas, left to themselves. dejadas y las dejas solas. If a shepherd had sheep here, Si un pastor tiene ovejas aquí, he would have to look pretty hard to Tiene- find green pasture. iba a tener que buscar con muchas ganas para encontrar pastos verdes. His job would be tough. Su trabajo iba a ser difícil. Well, you may know Ahora podía saber that quite a bit of the Holy Land que mucho de la Tierra Santa is exactly like that. es exactamente así. And before modern times, Y antes de los tiempos modernos it was even more like that. era más así todavía. Because, of course, modern technology and so on has profoundly changed the landscape of that part. Porque por supuesto la tecnología moderna y todo eso ha cambiado bastante profundamente como es la Tierra. But back in Bible times, Pero de vuelta en los tiempos a bíblicos, considerable amount of the Holy Land una parte considerable de la Tierra Santa was not well designed for sheep no food. estaba bien diseñada para alimento de ovejas. It too was, También era, and many parts still en are, muchas partes siguen siendo, desert-like. como el desierto. The good shepherd, though, El buen pastor, sin embargo, manages to find green pastures. se las ingenia para encontrar pastos verdes. He manages to find abundant food, Se las ingenia para encontrar alimento abundante, really good food. realmente buen alimento. And of course, in order to keep the sheep alive, Y por supuesto, para mantener las ovejas vivas, he has to do that whether it's the rainy season tiene que hacer eso ya sea que sea temporada de or the lluvias dry season. o temporada de sequía. And of course, that has a whole bunch more difficulties attached. Y por supuesto, se lleva muchas más dificultades consigo. What I'm saying is, it wasn't easy to be a shepherd back in those days. Lo que estoy diciendo es que no era fácil ser pastor en esos días. It took a lot of effort, Se necesitaba mucho esfuerzo, but apparently it could be done pero aparentemente podía hacerse if you really wanted to. si realmente querías hacerlo. But why ¿Pero por qué? Why would a shepherd try so hard ¿Por qué un pastor intentaría con tantas ganas, esfuerzo, to do this difficult thing? hacer esta cosa difícil? Why would he commit to this task? ¿Por qué se comprometía con esta tarea? And the answer, I think, Y la respuesta, creo, is that the shepherd does not just want his sheep to eat es que el pastor no solo quiere que las ovejas coman as they travel through this land, mientras viajan por esta tierra, he wants them to eat well. quiere que coman bien. This is a way of saying, Esta es una manera de decir,
just how much God cares for his sheep. ¿Qué tanto Dios se ocupa de sus ovejas? He'll spend time looking for green pastures. Él pasa tiempo buscando pastos verdes. Now, for all I know, the average shepherd back then, Ahora, en lo que a mí respecta a lo que yo sé, el pastor promedio en aquellos tiempos, for all I know, he didn't care as much. lo que yo sé, pues que no le importaba mucho. The shepherd who's simply employed by somebody else, El pastor que era simplemente empleado de alguien más, the kind of shepherd that Jesus talks about el tipo de pastor del que habla Jesús in John chapter 10, en Juan capítulo 10, who's only in the sheep business for the money, solamente está en el negocio de las ovejas por el dinero. he might not care for the sheep at all. Quizá no le importen las ovejas para nada, Just a job. solamente un trabajo. It's not the sheep that are important, No es que las ovejas sean importantes, it's the cash. es el dinero. If you own a business, you've met employees like that. Si tienes un negocio, ya has Yeah, they conocido might, empleados así. they might do their job, Quizás hacen su trabajo, but they're not really that passionate about the job. pero realmente no tienen pasión por el trabajo. It's the income. Es el dinero, Minimal effort, esfuerzo mínimo, maximum sense of entitlement. máximo sentido de pertenencia. So a hireling shepherd, Así que un asalariado, pastor asalariado, that shepherd might not care about the sheep very much. ese pastor quizá no le interesan las ovejas mucho. Might be a shepherd just going through the motions. Puede ser nomás un pastor haciendo los movimientos. Well, they're only sheep. Son solo ovejas. I'm sure they'll manage just fine. Estoy seguro que les va a ir bien. Why make too much of it? ¿Para qué esforzarme mucho? So that's the background. Así que ese es el trasfondo. When Psalm 23 says this, Cuando el Salmo 23 dice esto, it's a massive statement es una declaración masiva about the character of God. acerca del carácter de Dios. The good shepherd cares. El buen pastor se preocupa. He makes me lie down in green pastures. Me hace descansar sobre praderas verdes. He has our best interests at heart. Tiene nuestro mejor interés en su corazón. It shows you, by the way, that even a harmless looking little scripture, Sí. even a harmless looking little scripture, Es aún una pequeña escritura tan inocente, pequeñita, when you understand the background, cuando entiendes el trasfondo, springs to life. brota a la vida. We just have to do a little bit of work. Tenemos que hacer solamente un poquito de trabajo. Now, the same applies Ahora lo mismo aplica to the next thing that's said. a lo próximo que dice. The good shepherd El buen pastor wants his sheep to drink well also. quiere que también vean bien sus ovejas. He leads me beside quiet waters. Me lleva junto a aguas tranquilas. Good food was hard to find in ancient Palestine, El buen alimento era difícil de encontrar en Palestina antigua and so was drinkable water. y también era agua bebible, potable. Human settlement in that part of the world Los asentamientos humanos en esa parte del mundo has always required ingenuity. siempre han requerido ingenio. And so the courses of rivers were altered. Así que los cursos de los ríos eran alterados, The flow of springs would be improved. el flujo de los manantiales era mejorado, People would dig wells. la gente hacía pozos, Rainwater from the wet months el agua de lluvia de los meses de lluvia would be collected in huge reservoirs era juntada en enormes presas, contenedores for later use. para uso posterior. Again, talking to Jack and Lucy about this, Una vez más hablando con Jack y Lucy de it's esto, probably easier for you folks in Mexico to get the idea here es probablemente más fácil para ustedes aquí que entiendan esta idea than somebody in the city where I come from. que alguien de la ciudad donde yo vengo. So living in difficult terrain Así que vivir en terreno difícil requires ingenuity. requiere ingenio. So it wasn't easy to find water back then in that land. Así que no era fácil encontrar agua en aquellos tiempos, en aquella tierra. It was even less easy Aún era menos fácil to find water that was safe for sheep to drink. que era encontrar agua que fuera segura para que tomaran las ovejas. Because if you are a sheep Porque si tú eres una oveja, and you're looking to drink, estás buscando beber, you don't want to be sticking your head in a torrential river no quieres meter tu cabeza en un río torrencial and find yourself 800 meters downstream y encontrarte 800 metros rumbo a la corriente with your legs in the air con tus piernas en el aire and somewhat dead. y medio muerto. You don't want turbulent water if you're a sheep. No quieres agua turbulenta si eres una oveja. You don't want a raging flood. No quieres
un diluvio corriendo, What rugiendo. do you want? ¿Qué es lo que quieres? You want quiet water. Quieres aguas tranquilas. But a lot of the water supply Pero mucha de la fuente del agua back there in that place en aquellos lugares was turbulent water. era agua turbulenta, Flash floods, inundaciones rápidas, momentáneas. ravines suddenly filled with raging streams. Los ríos, así los arroyos rellenados rápidamente de flujo de agua rápida, Sweeping away and drowning corriendo y ahogando everything caught in their path. todo lo que se atraviesa en su camino. Turbulent water. Agua turbulenta. But the good shepherd Pero el buen pastor leads his sheep lleva a sus ovejas to quiet water, a aguas tranquilas, even though aunque it takes a lot of effort to find them. se requiere mucho esfuerzo encontrarlas. This photograph actually Esta fotografía, de hecho, is taken in Israel, es tomada en Israel, way up in some mountains, en algunas de las temporadas de lluvias, in places it's not easy to get to at all. en lugares que no es fácil llegar para nada. So this is also how much the good shepherd cares for his sheep. Así que esto también es cuánto se preocupa o se ocupa el pastor por sus ovejas. It's not just any food and drink, No es simplemente cualquier alimento y bebida, it's the best kind of food and drink. es el mejor tipo de alimento y bebida. So this shepherd, Así que este pastor, God, Dios, is not a meager provider. no es un mísero proveedor, He's not a mean kind of a shepherd. no es un tipo de pastor malvado, He's not grudging in his relationship with us. no es gruñón en su relación con nosotros. He's generous in his Él es relationship. generoso en sus modos. To put this in obvious ways, Para explicar esto de maneras obvias, the good shepherd loves his sheep el buen pastor ama a sus ovejas and he pours out blessing on them. y él derrama bendiciones sobre ellas. That's what we learn from Psalm 23. Eso es lo que aprendemos de Salmo 23. And by providing for the sheep Y al in these proveer ways, hacia las ovejas de estas maneras, we're told here se nos dice aquí that he restores my soul. que él restaura mi alma. Although unfortunately, Aunque desafortunadamente that translation might give the impression esa traducción puede dar la impresión that he's not very interested in our bodies. que no está muy interesado en nuestros cuerpos. And that's not what the text means to say. Y eso no es lo que quiere decir el texto. So a better translation Así que una traducción mejor would be, sería, he restores my life. él restaura mi vida. The point is that he puts life back into the sheep, El punto es el que trae vida de vuelta hacia las ovejas. life that was ebbing away La vida que se estaba escapando through lack of food and water. por la falta de alimento y de bebida. Think about the image of the man in Psalm 22, Piensa en la imagen del hombre en el Salmo 22. life ebbing away, La vida escapándose, all the water leaving the todo el body agua saliendo del cuerpo, because he's in the desert. porque él está en el desierto. That's the picture. Esa es la imagen. But the good shepherd Pero buen pastor restores my life. restaura mi vida. We might even say this, Podrías decir esto aún. he refreshes me. Él me refresca la That's vida. really what's being said here. Es realmente lo que está diciendo aquí. That's what the care of God Eso es lo que el cuidado de Dios achieves for the flock of sheep. logra para la manada de ovejas. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. Fundamentally, Fundamentalmente, this means esto significa I shall not be in want. no voy a estar en necesidad. Nada me faltará. I shall lack nothing that I need No me faltará nada de lo que necesito for the journey through life. para el viaje a través de la vida. Now, notice Ahora, fíjense bien, it doesn't say I'll get everything I want. el que no dice voy a recibir todo lo que yo quiero, It only says solo dice that I'll get what I need. que voy a recibir lo que necesito. That's quite important. Es muy importante. The good shepherd then keeps the sheep El alive, buen pastor entonces mantiene las ovejas vivas, but more than that, pero más que eso, he guides the sheep. él guía a las ovejas, He guides me in paths of righteousness. me guía por sendas de justicia. What does this mean? ¿Qué significa esto? This is not an open-ended journey. Esto no es un viaje con el final abierto.
through the Palestinian a countryside, través del campo palestino, a journey that's chaotic with no direction. un viaje que es caótico, sin dirección. The sheep are not left to their own devices. Las ovejas no se dejan a su suerte, The sheep did not plan the itinerary, las ovejas no planean el itinerario, which is just as well que es justo igual, if you know anything about sheep. o sea, que es la misma si tú sabes algo de ovejas. Sheep Las ovejas are generally very foolish creatures. generalmente son criaturas muy tontas, They have a famous capacity tienen una capacidad famosa for getting lost. para perderse. Thus, Por lo the tanto, parable of the lost sheep la parábola de la oveja is perdida famous. es famosa. Sheep get lost. Las ovejas se pierden, They get themselves into danger. se meten en peligro. By the way, that's another good A example propósito, ese es otro buen ejemplo of how our biblical texts de cómo nuestro texto bíblico are rooted in particular cultures están enraizados en culturas en particular, at particular moments. en tiempos en particular. As I used to say to my students, Como solía decirle a mis alumnos, it's significant es significativo that this is the parable of the lost sheep que esta es la parábola de la oveja perdida, and not the parable of the lost penguin. no la parábola del pingüino perdido. The story is told against the background. La historia se cuenta sobre el trasfondo All of these images I'm talking about are from that background. de todas estas imágenes de las que estoy hablando son de ese trasfondo. And we need to know enough about the background Y necesitamos saber lo suficiente del trasfondo that we deeply understand what's being said para about entender God profundamente lo que se está diciendo acerca de Dios and about ourselves. y acerca de nosotros mismos. So sheep Así que las ovejas are not the brightest of God's creatures. no son las criaturas más inteligentes de Dios. They are not well endowed with common sense, No están bien dotadas de sentido común and they don't have a really good sense of direction. y no tienen un buen sentido de dirección. Let me give you a kind of tragic but also amusing example. Permítanme darles un ejemplo medio trágico, pero también divertido. I came across this in an English language newspaper Me encontré esto en un periódico de habla inglesa in the Gulf state of Qatar en los estados del Golfo de Qatar in 2009. en 2009. And you may well ask me, why were you spending time Y podrías preguntarte por qué estaba pasando tiempo reading English language newspapers leyendo en periódicos en inglés in Qatar en in Qatar, 2009. en 2009. But that's another story. Pero esa es otra historia. The headline in this piece El encabezado de este artículo was era 400 sheep fall off a cliff in Turkey. 400 ovejas se caen de un risco en Turquía. This is true. Esto es cierto. The story went on to describe La historia continuaba describiendo how hundreds of sheep cómo cientos de ovejas had followed the leading sheep habían seguido a la oveja líder off a cliff cayéndose de un acantilado in eastern Turkey, en Turquía del Este, plunging to their deaths cayendo hasta su muerte, while their shepherds looked on mientras sus pastores las veían in some dismay con desánimo from a distance. desde la distancia. 400 sheep died, 400 ovejas murieron, 1,100 who followed them 1100 le siguieron, survived sobrevivieron because the 400 sheep porque las 400 ovejas broke their fall. rompieron su caída. Essentially, Esencialmente, 1,100 sheep bounced. 1100 ovejas se tiraron. The point is, El punto es, sheep tend to follow sheep, las ovejas tienden a seguir las ovejas and it's not good. y no es bueno. They don't necessarily plan where they're going. No planean necesariamente a dónde van, They don't think about the direction of the journey. no piensan en la dirección de su viaje, They don't think about the destination. no piensan en el destino. So when we say Así que cuando decimos in Psalm en 23 el Salmo 23 that the itinerary of the journey que el itinerario del viaje does not lie in the sheep's own hands, no está en las manos de la oveja, that's really good news esas son muy buenas noticias for us. para nosotros. The itinerary here El itinerario aquí lies in the hands of the good shepherd. está en las manos del buen pastor. And the good shepherd Y el buen pastor is not like those Turkish shepherds no es como esos pastores de Turquía who neglected their flock que se olvidaron y no le pusieron atención a su manada while they ate their own breakfast. mientras desayunaban. The good shepherd El buen pastor pays attention.
pone atención. He makes sure Él se asegura that his sheep que sus ovejas stay on the right kind of path. se quedan en el camino correcto. That's really what paths of righteousness means here. Es realmente lo que quiere decir aquí sendas de justicia. We tend to think of righteousness Pensamos en justicia as having a kind of moral connotation. como que tiene una connotación moral, But in terms of what's being described here, pero en términos de lo que se está escribiendo aquí, I don't think this is really a reference no creo que sea realmente una referencia to sheep and Ah. righteousness. a las ovejas y justicia. So far as I know, En lo que a mí respecta, sheep are neither righteous nor unrighteous. las ovejas no son ni justas o injustas. Goats are a different matter, Las cabras son otro asunto diferente, but sheep are simply sheep. pero las ovejas son solamente ovejas. The point of verse 3 El punto aquí de verso 3 is this. es este. There are good places for sheep Hay buenos lugares para las ovejas and there are bad places for sheep. y hay malos lugares para las ovejas. Cliffs, for example. Los acantilados, por ejemplo, And the good shepherd y el buen pastor makes sure se asegura that his sheep do not stray que sus ovejas no se desvíen off the right path del camino correcto into dangerous places. hacia lugares peligrosos. So the good shepherd, for example, Así que el buen pastor, por ejemplo, doesn't take his sheep no toma sus ovejas along any of the main traffic roads in Paris, por los caminos principales de París, does not attempt illegal U-turns no intenta dar vueltas en U ilegales on any of them. en ninguno de ellos. The good shepherd El buen pastor makes sure that his sheep se asegura que sus ovejas stay on the right kind se of quedan path, en el correcto camino, because he wants to get them safely porque él quiere llevarlas con seguridad to the destination. al destino. That's his goal. Esa es su meta. This is all great to know, Todo esto es maravilloso de saberse, because all of this is about God and us. porque todo esto se trata de Dios y de nosotros, What's really going on in our lives. lo que está pasando realmente en nuestras vidas. Now, this journey, Ahora este viaje, and we've kind of established this before, y ya hemos establecido esto antes, this journey that we're talking about este viaje que estamos hablando will mean significará traveling through dark and dangerous places. pasar por lugares difíciles y peligrosos. That is a oscuros. certainty. Eso es una certeza. Psalm 23, El Salmo 23, like all of our other scriptures, como todas nuestras otras escrituras, Psalm 23 is not naive el Salmo 123 no es inocente when it comes to human experience. cuando se refiere en lo que a la experiencia humana se refiere. The scriptures tell us the truth about human experience. La escritura nos cuenta la verdad acerca de las And so experiencias the- humanas. These texts are not naive. Así que estos textos no son ingenuos. If Psalm 23 were Y naive, si el Salmo 23 fuera ingenuo, it would be impossible to take it seriously. sería imposible tomarlo en serio. But it's not naive. Pero no es ingenuo. It knows about darkness and danger. Sabe de la oscuridad y del peligro, It knows about evil and chaos. sabe del mal y del caos, It knows about y sabe de sheep traveling through ovejas viajando a través the valley of the shadow of death. el valle de la sombra de muerte. The picture here is of the darkest valley, La imagen aquí es del valle más oscuro, the darkest ravine, el acantilado más oscuro, the darkest place you can imagine, el lugar más oscuro que te puedas imaginar, a place where threats lurk in the shadows, un lugar donde las amenazas están escondidas en la oscuridad, including the threat of those flash floods we talked about earlier. incluyendo las amenazas de esas inundaciones instantáneas por lluvia. It's not just a picture of death, No es solamente una imagen de muerte, although it certainly includes death, aunque ciertamente incluye muerte, because the phrase valley of the shadow of death porque la frase valle de sombra de muerte in the Hebrew language en el hebreo is really just a very graphic es realmente una muy gráfica and a poetic way y forma poética of expressing a superlative. de expresar un superlativo. So let me give you a couple of other Déjeme examples. darle un par de ejemplos más. Holy of holies, Santo de santos. which simply means most holy. Simplemente queremos decir más santísimo, el más santo. It's a way of talking about the superlative. Es una manera de hablar del superlativo.
King of kings. Rey de reyes. What does that mean? ¿Qué significa eso? The greatest king. El rey más grande. So again, we're talking about idiom, Así una vez más estamos hablando de expresiones idiomáticas and we need to learn new idioms y necesitamos aprender nuevas expresiones as we idiomáticas read our scriptures. mientras leemos nuestras escrituras. So we're thinking here Así que estamos aquí pensando about a place of deadly darkness. de un lugar de una oscuridad mortal. My colleague Eugene Peterson, Mi colega Eugene Peterson, who produced the translation, The Message, que produjo la traducción del mensaje, we used to refer to him él solía referirse a ello as the man who wrote the Bible. como el hombre que escribió la Biblia. It was a joke, though. Era una broma en la Biblia que se llama In el his mensaje. translation, En su traducción, he translates this él traduce esto simply as Death Valley, simplemente como valle de muerte, a dangerous place for sheep. un lugar peligroso para ovejas. But the Good Shepherd, we are told, Pero el buen pastor se nos dice, does not simply look after the sheep no solamente cuida de las ovejas in pleasant places, en lugares agradables, he looks after the sheep él cuida de las ovejas in unpleasant en places lugares as no well. agradables también. And the point about the unpleasant places Y el asunto de los lugares no agradables is that these are places es que estos son lugares he must lead them through por el cual los debe guiar if they are to get to their destination. si han de llegar al destino. These are not mistakes on the journey. Estos no son errores en el viaje, They don't just happen by chance. no solamente suceden porque sí. Good Shepherd doesn't simply lose his place, as it were. El buen pastor no solamente se pierde en el camino como por donde iba. What this psalm and all the psalms say, Esto, what this psalm and all of them say, en lo que este salmo junto con todos los otros dicen, is that there is no way to the destination es que no hay camino al destino in this journey with God en este viaje con Dios without sometimes encountering dark sin places. encontrarse alguna vez lugares It's oscuros. not possible. No es posible, There's no way. no hay manera. It's a bit like the Grand Canyon, Es un poquito como el Gran Cañón, in America. sí, aquí en Estados I'm Unidos. sure you may have seen photographs of that. Estoy seguro que al menos han visto Can fotos you de él. imagine back in the day, Pueden imaginarse en aquellos días the first Europeans with their wagons or whatever, los primeros europeos con sus carretas they o know algo, nothing about it, que no sabían nada de ello and they suddenly become aware of this thing in the y distance. de repente se dan cuenta de esta cosa en el And then desierto they come to it y llegan ahí and they look at it y lo ven. and they say, well, dicen, there's no way around Ya that. no hay manera de sacar la vuelta a esto. We just have to go through it, Simplemente vamos a tener que pasar por ahí, which wasn't easy, I'm sure. lo cual no era fácil, estoy seguro. That's how it is Así here. es como es aquí. There is no way to the destination No hay manera de llegar al destino, except through the dark valley. excepto pasando por el valle de sombra o That's oscuro. what the book of Job says also. Es lo que el libro de Job dice también. We mentioned the book of Job the other day. Mencionamos el libro de Job el otro día. The whole New Testament says the same. Todo el Nuevo Testamento dice lo mismo. There is no way of getting to the destination with God No hay manera de llegar al destino con Dios without sometimes going through dark places. sin pasar a través a veces de lugares oscuros. It bothers me when people say, Me molesta cuando la gente dice, you know, since I became a Christian, desde que me hice cristiano, I don't have any trouble. ya no tengo problemas. I sometimes don't say anything directly A about veces it. no digo nada directamente acerca de ello, But what I'm thinking is, pero lo que estoy pensando es, just wait for a few moments. espérate un ratito, You'll find it soon enough. te lo vas a encontrar en poco tiempo. This is just the way it is Así es como son las cosas on this journey with God. en este viaje con Dios. And anyone who tells you otherwise Y cualquier persona que te diga que es diferente, is not telling you the truth. no te está diciendo la verdad. Anyone who tells you Cualquier persona que te diga that the Christian life is a pain-free life, que la vida cristiana es una vida libre de dolor, a healthy, wealthy life with no darkness in it, una vida saludable con dinero sin oscuridad, that's a false prophet. es un falso profeta. That's somebody peddling a false gospel. Está también vendiéndote un evangelio falso. That's a wolf in sheep's clothing. Es un lobo con piel de oveja. The journey we are on El viaje en donde vamos to the city of God a la ciudad de Dios is a journey that must take us through dark es places. un viaje que nos debe llevar a través de lugares oscuros. But the very important thing to notice Pero lo más importante que debemos notar is that the good shepherd es que el buen pastor will walk through these places with us. va a caminar a través de estos lugares con nosotros.
You are with me, says the psalm. Tú estás conmigo, dice el Salmo. The good shepherd El buen pastor will not send us into the dark valley no nos va a aventar al valle oscuro and then run round about by some different way. y luego va a salir corriendo por un camino distinto. See you later, sheep. Ahí te veo, oveja. Good luck with the bears and the Buena lions. suerte con los osos y con los leones. The good shepherd does not leave us El buen pastor no nos deja in dark places. en lugares oscuros. Now we know from the lament psalms, Ahora sabemos de los salmos de lamento it can feel as if he's left us, que se puede sentir como que nos ha dejado, but Psalm 23 says that's not true. pero el Salmo 23 dice no es cierto. The good shepherd does not leave us. El buen pastor no nos deja. He walks with us in Él dark places. camina con nosotros en lugares oscuros. The apostle Paul says something similar. El apóstol Pablo dice algo similar. 2 Corinthians, Segunda de Corintios, God comforts us in all our troubles. Dios nos conforta en todos Now nuestros notice problemas. that. Y ¿eh? fíjense en eso. God doesn't take our troubles away necessarily, Dios no nos quita necesariamente nuestros problemas, but he's with us in pero Él está con nosotros en, the troubles, dentro de los problemas, right in the midst of them, justo en medio de ellos, right in the heart of them, justo en el corazón de ellos. no matter how dark the darkness may be. No importa cuán oscura la oscuridad pueda ser, Because the good shepherd porque el buen pastor is committed to his guiding task. está comprometido con su tarea de guiar. We're told here Se nos dice aquí that he has bound himself by name que Él se ha atado a sí mismo por nombre to the sheep. a las ovejas. What does that mean? ¿Qué significa eso? His reputation, Su reputación, his good name su buen nombre as a shepherd como pastor is bound up está atado, ligado with his success in carrying out this task. con el éxito que tenga en llevar a cabo esta obra. He guides me in paths of righteousness Él me guía por sendas de justicia for his name's sake. por amor de su nombre. In other words, En otras palabras, it is a matter of honor to es God una cuestión de honor a Dios that God will get us safely to the end of the journey. que Él nos va a llevar con seguridad al final del viaje. You might say his own reputation is at stake. Podría decir que su reputación está en juego, His own reputation as a shepherd. su propia reputación como pastor. So he's bound himself to us by his name. Así que Él se liga, ata a sí mismo con su nombre. Now, I said earlier Ahora dije anteriormente that one of the most important things about a journey que una de las cosas más importantes de un viaje is having a good leader. es tener un buen líder. Well, what a leader this is. ¿Qué líder es este? What steadfast, committed love. Qué amor tan firme y comprometido. Therefore, says the psalmist, Por lo tanto, dice el salmista, I will fear no evil. no temeré mal alguno. Again, importantly, Ahora, muy importante, he doesn't say, no dice therefore, evil doesn't really exist. que por lo tanto no existe el mal. Evil's real. El mal es real, It is unavoidable. es inevitable. But the point is, Pero el punto es, we do not need to fear it. no necesitamos, no debemos temerle. Why not? ¿Por qué no? Well, the psalm tells you why not. El Salmo te cuenta por qué. Because the good shepherd is Porque el buen heavily pastor armed. está fuertemente armado. We're told he has a Se rod. Se nos dice que tiene una vara. Now, I don't know how this plays out in Spanish, Ahora no sé cómo funciona esto en español. but the word rod in English is Pero not a great translation. La palabra vara en inglés no es, o en español, no es una I gran like traducción. fishing, Me gusta la pesca and I have a fishing rod. y tengo una vara de pescar. I wouldn't like to have that rod with me No me gustaría traer esa vara if I was confronted by a bear. si se me acercara un oso. Wouldn't do me any good. No me iba a servir It's de a nada. flimsy thing. Es una casa así livianita. What we're really talking about De here lo que estamos hablando aquí is a really big, heavy stick. es un palo bien grandote, The fuerte. kind of thing the ancient shepherds had, El tipo de cosas que traían los antiguos pastores, the kind of thing that David would have had, el tipo de cosas que traería David, used for fighting off wild animals. usada para pelear contra los animales salvajes. All those wild animals in Psalm 22, Todos esos animales salvajes del Salmo 22, fighting them off. pelear con ellos. So he has this major weapon, Así que traes esta arma importante. and the good shepherd also has a staff, Y el buen pastor también trae un cayado, a long stick un palo largo, used for keeping the sheep in line, usado para mantener a las ovejas en la línea, keeping them on the path. mantenerlas en el camino.
So he's really well equipped, this Así que shepherd. está muy bien equipado este pastor. He has what it takes to get the job done. Tiene lo que se necesita para hacer el trabajo. He is well able to get the sheep through these dark Y él es valleys, capaz de hacer ese trabajo, pasarlos por el valle oscuro. well able to guide them, Bien capaz de guiarlas and well able to defend them. y bien capaz de defenderles. He's able to do it. Él es capaz de hacerlo He's certainly willing to do y it. ciertamente está dispuesto a hacerlo. And since he's both willing and Y able, puesto que es capaz y dispuesto, he is the perfect companion for our journey through life. Él es la perfecta compañía para nuestro viaje a través de la vida. Whatever befalls us, Lo que sea que nos acontezca, we know that God is with us. sabemos que Dios está con nosotros. And what that brings Y lo que eso trae is comfort. es consuelo, Your confort. rod and your staff, Tu vara y tu callado they comfort me. me confortan And so they should. y deberían hacerlo. And so Psalm 23 teaches us Así que el Salmo 23 nos enseña that God is the one who provides us with all that we need que Dios es el que nos provee con todo lo que necesitamos for this journey. para este viaje. What about the destination? ¿Qué hay del destino? What about the end of the journey? ¿Qué hay del final de este viaje? Is it worth the trouble? ¿Vale la pena el problema? Verses 5 and 6 Versos tell 5 y us 6 nos dicen that it absolutely is worth the que trouble. absolutamente vale la pena el problema. And now the imagery changes. Ahora la imagen cambia. We're no longer dealing with the metaphor of the shepherd. Ya no estamos tratando con la metáfora del pastor. We're now dealing with God as the generous host. Ahora estamos tratando con Dios como un anfitrión generoso. The pilgrim has moved on in the journey, El peregrino ha seguido adelante en el viaje, has arrived at the end of the journey, ha llegado al final del viaje and here he meets y aquí se encuentra a wonderful risk-taking host. un maravilloso anfitrión que toma riesgos. This is somebody Este es alguien who welcomes the pilgrim into his home, que recibe al peregrino en su casa, even though the traveler aunque el viajero may not be highly regarded by other people. no sea altamente respetado por otras personas. In fact, he might be hated by other De hecho, people. podría ser odiado por otras personas. They could be enemies, these people. Podrían ser enemigos de estas personas. That's what they're called here, Eso es lo que dice aquí. in the very presence of my enemies. En la misma presencia de mis enemigos. But God doesn't care about all that. Pero a Dios no le interesa nada de eso. He welcomes us in any way, Él nos recibe de todas maneras, even in the presence of aún my enemies. en la presencia de mis enemigos. And his welcome for us Y él nos recibe a nosotros, su recibimiento is a very warm welcome. es un recibimiento muy caluroso, amigable, It's symbolized by the anointing of oil. simbolizado por la unción con aceite. You anoint my head with oil. Unges mi cabeza con aceite. This is olive oil. Este es aceite de oliva. It often appears in the Old Testament A menudo aparece en el Antiguo Testamento as a symbol of great wealth como símbolo de gran riqueza or blessing, o bendición, even luxury. a un lujo. That's why it's used Por eso se usa to anoint kings and priests. para ungir a reyes y sacerdotes. Now think about that, Ahora piensa en ello, because Genesis tells us that we are created in God's image porque la oportunidad nos dice que And given estamos the creados task- en la imagen de Dios and given the task of Ese nos- kings and priests. y se nos ha dado la tarea de reyes y sacerdotes. In other words, we are welcomed En otras palabras, somos bienvenidos in just the way we ought to be, en la manera que debemos ser, because this is who God created us to be. porque esto es quien Dios nos creó para ser. And it doesn't matter what the enemies think, Y no importa lo que el enemigo piense, they are irrelevant. ya son The irrelevantes. pilgrim finds a warm welcome El peregrino encuentra una cálida bienvenida in the house of God en la casa de Dios at the end of his journey. al final de su viaje. Another sign of this welcome Otra señal de esta bienvenida is the wonderful banquet es el that's maravilloso organized. banquete que es organizado. God prepares a table Dios prepara una mesa or sets a feast out o pone un festín for the person who has arrived. para la persona que está llegando. It's an abundant feast. Es un festín abundante. His cup brims to overflowing La orilla de su copa está rebosando with wine. con vino.
Wine was another luxury item, El vino era otro asunto, artículo de riqueza, de lujo. and there is lots of it to be found at this banquet. Y hay mucho de ese en este banquete. This is a truly festive occasion. Esta es una ocasión realmente, verdaderamente festiva. The host has gone out of his way again El anfitrión se ha esmerado totalmente todo on the food and drink question. en el asunto de bebida y de alimento. This is about the blessing of God. Esto se trata de la bendición de Dios. The pilgrim may be despised in the world El outside, peregrino puede ser despreciado en el mundo afuera, but inside the pero house of adentro God, de la casa de Dios, he is honored él es honrado and welcomed y bienvenido and enjoys extravagant hospitality. y recibe extravagante hospitalidad, Once again, not grudging hospitality, no una hospitalidad gruñona, not mean-spirited no una hospitality, hospitalidad de espíritu malvado, extravagant hospitality. extravagante hospitalidad. It's not like those jokes you sometimes hear No es como esas bromas que a veces o escuchas about getting to heaven. de llegar al cielo. I don't know for sure you have these jokes, No here, estoy seguro que ustedes tengan este tipo de chistes aquí, but we have these jokes where I come from. pero tenemos estos chistes de allá de donde yo vengo. They always involve St. Peter. Siempre tienen que ver con San Pedro. You show up at the pearly gates. Que llegas a la puerta del cielo, The gates are always closed. las puertas siempre están cerradas. You need to get past St. Peter somehow Necesitas pasar por San Pedro de alguna manera to get into heaven. para entrar al cielo. So you have a closed gate, Así que tienes una puerta cerrada you have a gatekeeper, y tienes un portero and you have to pass a test of some y kind, tienes que pasar una prueba de algún tipo and then maybe you'll be allowed in. y quizás se te van a dejar entrar. So that's how it is in many people's thinking, apparently. Así que aparentemente es la manera en la que muchas personas piensan que es. But in the Bible, Pero en la Biblia it's not like that at all. no es así para nada, For the sheep who belong to Jesus, porque las ovejas que pertenecen a Jesús, that's not how it really is. para las ovejas no es así como funciona. The biblical truth is La verdad bíblica es, the city gate is open, not closed. la puerta de la ciudad está abierta, no cerrada. Jesus is at the gate, Jesús está en la puerta, John chapter 10. Juan capítulo 10. The city gate is open. La puerta de la ciudad está abierta, There is not a bureaucrat no hay un burócrata or a clipboard, o una tableta, así una or if I lista, may say, a border guard. o si yo pudiera decirlo, una migra. None of these people Frontera. are anywhere to be Ninguna seen. de este tipo de personas podemos ver ahí. There's not even an apostle to be seen. Ni siquiera hay un apóstol ahí para They're la all vista. long gone. Ya se fueron todos. Sometimes people say to me, A veces la gente me dice, you know, the apostle Paul's hard to understand. el apóstol Pablo es difícil de I'm entender. looking forward to talking to him Estoy esperando para poder hablar con when I él get to heaven cuando llegue al cielo and find out what he meant. y entender qué es lo que quería decir. And I can tell you what I think. Y te puedo decir lo que yo pienso, pero He's long gone. ya se fue. He doesn't want to talk to you. No quiere hablar contigo. He's probably off fly fishing somewhere. A lo mejor está ya pescando en algún lugar. He's gone. Ya se fue. We don't get told anywhere, by the way. No se nos dice en ningún lugar a propósito All of our questions are answered. que todas nuestras preguntas son respondidas end. al final. I'd be kind of surprised if that were true. Me sorprendería mucho si eso fuera Anyway. cierto. De cualquier modo, The point is that those who have gone before us are further up and further in. el punto es que aquellos que han ido delante de nosotros ya están más adentro y más And lejos. for the sheep, in Para this flock, en esta manada, para las ovejas, the road that we find ourselves on el camino en el que nos encontramos leads through the open gate lleva a través de la puerta abierta to a restaurant. a un restaurante And the door to the restaurant is open. y la puerta del restaurante está abierta And you're greeted warmly there. y eres recibido cálidamente ahí. Good evening, madam. Buenas noches, señora. Do allow me to take your coat. Permítame tomar su abrigo. What would you like as a starter? ¿Qué le gustaría para empezar? And while you're waiting, Y mientras espera, here's a huge goblet of wine. aquí tiene una gran copa de vino. That is the end of the journey in Psalm 20. Ese es el final del viaje en el Salmo 23. That's what life with God is like in Psalm 20. Así es como es la vida con Dios en el Salmo 23. It's about generous provision Es acerca de provisión generosa and guidance y guía
and safety, y seguridad, even in dark places. aún en lugares oscuros. At the end, Al final, it's about an extravagant feast, se trata de un festín extravagante, an endless, extravagant feast. un festín extravagante sin final. Notice what it says. Fíjese lo que dice aquí. I will dwell in the house of the Lord forever, Y habitaré en la casa del Señor para siempre, forever. para siempre. This is not Esto no es a temporary joy un gozo temporal before a crushing disappointment. antes de una desilusión aplastante. Some of us are wired Algunos de nosotros estamos alambrados o impuestos to expect para esperar that that is how life will be. que así es como debe de ser la vida. Some of us have come to believe, Algunos de nosotros hemos llegado a creer, for all sorts of reasons, por todo tipo de razones to do with our families, que tienen que ver con la familia, nuestras familias, our culture, nuestra cultura, even sometimes our religion. aún a veces nuestra religión. We've come to believe Hemos llegado a creer that life can only be que la vida solo puede ser brief moments of good, pequeños momentos de bien, de bondad, always followed que pequeños momentos de bien siempre son seguidos by a reappearance of the bad. por una reaparición de lo malo. But the joy in Psalm 23 Pero el gozo en el Salmo 23 is not a temporary joy no es un gozo temporal before a crushing disappointment. antes de una aplastante desilusión. It's the joy that has no Es el end. gozo que no tiene fin. Surely the goodness and love of God Ciertamente la bondad y bien de Dios will follow me me seguirán all the days of my todos life. los días de mi vida. God will not turn his back on his friends. Dios no le va a dar la espalda a sus amigos. He will always show them goodness Siempre les va a mostrar bondad because God is good. porque Dios es bueno. He will always love them Siempre les va a amar because God is love. porque Dios es amor. In fact, we're told here De hecho, se nos dice aquí that these things will follow us. que estas cosas nos seguirán. That's too weak a translation. Esto es una traducción muy débil. The Hebrew verb here El verbo hebreo aquí is used in other parts of Scripture se utiliza en otras partes de la escritura of animals pursuing their prey. de animales persiguiendo a su presa. So let me try out a few ideas here. Así que permítanme intentar unas pocas de ideas aquí. Surely goodness and steadfast love Ciertamente la bondad y el amor will hunt me down. me cazará, me perseguirá. Surely goodness and steadfast love De seguro la bondad y el amor firme will breathe down my neck. me va a estar respirando en el cuello. Surely goodness and steadfast love Ciertamente la bondad y el amor firme will remain forever poised permanecerá por siempre adherido just around my jugular vein, a mi vena yugular and I will dwell y voy a habitar in the house of the en Lord la casa del Señor forever. por siempre. You see the confidence he has ¿Ves la confianza que tiene? that God wants the best for him Que Dios quiere lo mejor para él in the life that we're created to live. en la vida que hemos sido creados para vivir. So confident Tan confiado that God is ever present with him que Dios está siempre presente con él as a guide. como guía. Confident that even in darkness and pain, Confiado que aún en la oscuridad y el dolor, God is there Dios está ahí walking with him through the dark valley. caminando con él a través del valle oscuro. Confident of the eventual outcome of the journey. Confianza de la final eventual del viaje. The end of the journey will be a warm welcome El final del viaje será una cálida bienvenida and a feast, y un festín pursued to the end perseguido hasta el final by goodness and steadfast love. por la bondad y el amor firme de Dios. We are often not quite so confident about all of this, A menudo no estamos muy confiados en todo esto, especially when we're in the dark. especialmente cuando estamos en la oscuridad. Not quite so sure No estamos tan seguros that goodness and love are pursuing us so que closely. la bondad y el amor nos estén persiguiendo tan de cerca. Oftentimes, our own tendency A menudo nuestra propia tendencia is to imagine that goodness and love es imaginarnos la bondad y el amor only follow us rather reluctantly, medio nos siguen a fuerzas, somewhere behind, out of sight, allá atrás donde ni los alcanzamos a ver, at a great distance. a una gran distancia.
Sometimes we look back nervously A veces volteamos nerviosamente hacia atrás to check whether they have got lost somewhere. para checar a ver si no se perdieron por ahí. But the psalmist encourages us in a very different Pero direction. el salmista nos anima de una manera muy diferente. God is good Dios es bueno all the time. todo el tiempo. It's no wonder No importa, that he wants to dwell in the house of the Lord forever. pero no es duda o no hay por qué dudar que queramos vivir en la casa del Señor por siempre. Because this is a house where he's loved and honored, Porque esta es una casa donde es amado y honrado, cared for and provided for. donde es cuidado y se le provee. There's a person in this house Hay una persona en esta casa chasing after him eternally. persiguiéndole, yendo tras de él Goodness and eternamente la bondad y el amor. The obvious question is, Y la pregunta obvia es, why would anyone not want to live in that house ¿por qué forever? alguien querría no vivir en esta casa? Well, this is the wonderful psalm. Este es un salmo maravilloso. And of course, it's in the New Testament Y por supuesto está en el Nuevo Testamento. that we then see the fullness of this love on display. Es en el Nuevo Testamento que vemos la totalidad de este amor mostrándose In the person of our Lord Jesus en la Christ. persona de nuestro Señor Jesucristo. The person who picks up all the threads of God's love La persona que agarra todos los pedacitos del amor de Dios in the Old Testament en el Antiguo Testamento and weaves them into a beautiful y tapestry los teje para hacer un tapete hermoso that sums up who God really is. que realmente resumen quién Dios verdaderamente es. Here is Jesus He aquí Jesús who saw the crowds, que vio the crowds, a las multitudes and had compassion on them y tuvo compasión de ellas because they were porque ellas estaban, like sheep without a shepherd. eran como ovejas sin pastor. Jesus, who instructed his disciples Jesús que instruyó a sus discípulos to go out and preach para salir y predicar to the lost sheep a of las Israel. ovejas perdidas de Israel. Jesus, who said, Jesús que dijo, I am the good shepherd. yo soy el buen pastor. This is where the language of good shepherd Esto es donde el lenguaje del buen pastor touches down in human history toca a la historia humana in all of its fullness and glory. en toda su plenitud y gloria. And then here is Jesus, Y entonces aquí está Jesús, who associated with sinners, que se juntaba con los pecadores, who ate and drank with them que comía y bebía con ellos, in the very midst of their enemies, in en medio de sus enemigos, the very midst of his enemies. bien en la mitad de sus enemigos, rodeado por Jesus, who spoke Jesús que habló about a great banquet at the end of time, acerca de un gran banquete al final del tiempo, to which everyone who loves God will be welcome. donde todos los que aman a Dios serían bienvenidos. Many will come from the east and the west Muchos iban a venir del oeste y del este, and will take their places at the feast iban a tomar sus lugares en el festín with Abraham, Isaac, and Jacob con Abraham, Isaac y Jacob in the kingdom of heaven. en el reino del cielo. Here is Jesus, Aquí está Jesús, who tells us the story of the prodigal son que nos cuenta la historia del hijo pródigo and of a banquet en un banquete in celebration of the lost son celebrando al hijo perdido who has come home. que ha vuelto a casa. And I don't know if you've ever noticed this, Y yo no sé si se han dado cuenta de esto, but the parable of the prodigal son pero la parábola del hijo pródigo in Luke's gospel en el Evangelio de Lucas closely follows es seguida muy de the cerca, parable of the lost sheep. o sea, muy de cerca, muy parecida a la parábola de la oveja perdida. I think in this case, Creo que en este caso we can say for certain podemos decir that ciertamente Luke saw this connection. que Lucas vio esta conexión. I think Luke was reading Psalm 23 Yo creo que Lucas estaba leyendo el Salmo 23 put Luke chapter 15 together. cuando escribió Lucas capítulo 15. Jesus, the good shepherd, Jesús el buen pastor, Jesus, the generous host. Jesús el anfitrión generoso. And the last thing to say, Y lo último que hay que decir, both these images estas dos imágenes turn up at the end of the story as well. llegan al final de la historia también Revelation chapter 7, en Apocalipsis capítulo 7, where we find a wonderful paradox. donde encontramos nuestra paradoja maravillosa, The paradox la paradoja of the Lamb of God, del Cordero de Dios, who is also the shepherd, que también es el pastor, making sure asegurándose that his people never again hunger or thirst. que su pueblo jamás vuelva a tener hambre o sed. A great multitude stand at Una- the end of time Una gran multitud está de pie al final del tiempo, before the throne of God, delante del trono de Dios, and
now I'm quoting scripture. Y ahora estoy citando escritura. And he who sits on the throne Y aquel que está sentado en el trono will spread his tent over them. va a abrir su carpa sobre ellos. Never again will they hunger. Nunca más tendrán hambre, Never again will they thirst. nunca más tendrán sed. The sun will not beat upon them, El sol no los golpeará, nor any scorching heat. ningún calor abrasador, For the Lamb at the center of the throne porque el cordero en el centro del trono will be their shepherd. será su pastor. He will lead them to springs of living Él les water. llevará a manantiales de agua viva And God will wipe y away Dios quitará every tear from their eye. toda lágrima de sus ojos. God loves us in Christ Dios nos ama en Cristo all the way to the end. hasta el mero final. Amén.